Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver la segunda parte de tablas dinámicas. En esta segunda parte vamos a ver los campos calculados y cómo podemos crear una tabla dinámica a través de dos tablas diferentes. Para ello tenemos aquí, como podéis ver, dos tablas. Vamos a empezar primero con los campos calculados. Vamos a ver para qué nos van a servir los campos calculados. Los campos calculados, si alguno de vosotros alguna vez ha visto base de datos, veréis que es algo muy recurrente en base de datos. ¿Por qué? Porque un campo calculado lo que nos representa o lo que nos indica es que cualquier valor que se pueda calcular a través de unos valores que ya tengamos en la base de datos no son necesarios de almacenamiento. O sea, lo que nos está diciendo la tabla dinámica a través de los campos calculados es que si yo tengo el sueldo base y tengo que hacer algo con este sueldo base, algún tipo de operación, no es necesario que genere una nueva columna para saber ese valor nuevo, sino que lo puedo generar directamente a través de un campo calculado, con lo cual omito, digamos, esa nueva columna, ¿vale? O sea, que llego a la conclusión de que el campo que yo tengo lo puedo calcular, lo puedo gestionar con la información con la que ya dispongo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, estando en cualquier parte de la tabla, nos vamos a ir a insertar y nos vamos a ir a tablas dinámicas. Y en este caso generaremos la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Si lo realizáis sobre la misma hoja de cálculo que tenéis, puede que os dé problemas con los campos calculados. Con lo cual, realizarlo siempre sobre una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar. Y una vez tenemos una nueva hoja de cálculo, realizaremos los campos calculados. ¿Cómo? Supongamos que queremos sumar un 20% más del sueldo base. Para poder sumar un 20% más del sueldo base, en otro campo que obviamente no tenemos y que vamos a generar, nos iríamos a herramientas de tablas dinámicas, analizar, campos, elementos y conjuntos, campos calculados. Cuando vemos esta ventana, que es la ventana de asistente de campos calculados, lo que nos pregunta es el nombre que le queremos dar a ese nuevo campo que vamos a generar. Es importante darle un nombre porque veremos que se pueden generar campos calculados de campos calculados, con lo cual si no le damos un nombre acorde, pues no sabremos lo que estamos operando, ¿vale? Entonces yo voy a poner que el campo se llama sueldo más un 20%, para saber qué es el sueldo más un 20%. Vale. Debajo me aparece fórmula. ¿Qué significa? Lo que me está diciendo aquí es que yo agregué la fórmula para realizar ese cálculo. Tened en cuenta que podéis realizar la fórmula como si estuvierais en una celda de Excel, o sea, podréis agregar cualquier atributo. Y para operar con los campos que ya tenemos, lo único que hay que hacer es pincharlo. Os recomiendo que lo pinchéis antes de escribirlo por si os equivocáis, porque si no escribís bien el nombre del campo, pues obviamente fallaría la operación. Nosotros habíamos dicho que queríamos del sueldo base, que aparece aquí, veis que me aparece entre comillas, simples, bueno, voy a borrar ese cero, que como podéis ver obviamente no me hace falta, aparece entre comillas simples porque es un nombre compuesto. Si solamente pusiera sueldo, pusiera base, pues solo nos aparecería la palabra. Por eso es importante saber que haciendo un doble clic no nos vamos a equivocar, ¿vale? Porque cualquier carácter que no coincida con el nombre del campo que hemos dado previamente a través de las columnas, o sea, las cabeceras de las columnas, nos daría un error. Pues yo le voy a decir que el sueldo base por 1,20, ¿vale? Me va a dar un incremento de un 20%, ¿vale? Luego lo que veis aquí de sumar se refiere a si quiero sumar los valores, ¿vale? Le podríamos dar a sumar o no, eso ya dependerá un poco de lo que queramos, ¿vale? Y aquí nos aparece, pues obviamente, veis, en el momento que yo le doy a sumar, ya me aparece el sueldo más el 20%, porque digamos, yo quiero hacer un campo calculado de este campo calculado. Os recomiendo siempre que veáis el resultado, o sea, que no le deis a sumar para meterlo ya directamente como un campo operable, sino que os vayáis le deis a aceptar para ver el resultado y podáis ver cómo funciona. Entonces le voy a dar a aceptar y en el momento que le doy a aceptar, pues veis, me aparece la suma de sueldos más un 20% porque es el campo que ya tengo. Si yo añado el nombre,
pues me aparecería el nombre de los empleados junto con el sueldo más un 20%. Si añado también el campo de sueldo base al campo de valores, pues como podéis ver, vería la diferencia del incremento del 20%, o sea, 1.000 euros en el caso de Ana, en este caso, más un 20%, pues 1.200 euros. Eso es un campo calculado. Como os he dicho antes, ¿podemos generar un campo calculado de un campo calculado? Obviamente sí, lo habéis visto cuando le hemos dado a sumar, ¿no? O sea, en el momento que yo le he dado a sumar, me ha añadido ese campo calculado, con lo cual yo puedo agregar ese campo calculado para realizar operaciones. Y así sucesivamente. O sea, en el momento que generemos un campo calculado, podemos operar con él. Os recomiendo obviamente que siempre veáis cuál es el resultado del campo calculado y no hagáis una operación de un campo calculado a través de otro campo calculado si previamente no habéis visto los resultados que os da. Más que nada para saber que no hay ningún error ni que todo va bien. Como podéis ver, un campo calculado es relativamente sencillo de hacer. Lo único que hay que añadir es ese campo, es la operación que queremos realizar sobre ese campo calculado, y sobre todo tener muy claro que le tenemos que dar un nombre que nos represente el campo calculado. Vale. Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con dos tablas. Vale. Para poder trabajar con dos tablas en una tabla dinámica, para poder hacerlo correctamente, obviamente el caso más común es cuando heredamos de una base de datos, ¿vale? Ambas tablas tienen que tener un campo coincidente. O sea, yo tengo que tener un campo aquí que coincida con, o una columna que coincida los valores con la columna de otra tabla que es la que yo quiero añadir. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla en la que nos aparecen los datos de nuestros trabajadores y queremos añadir un campo, una columna nueva que no teníamos hasta ahora, que son las vacaciones que van a coger este año. Pero para poder yo asignarle las vacaciones a cada uno de ellos, pues tengo que hacerlo a través de un código de referencia. Ese código de referencia puede ser cualquier cosa. La única, digamos, regla, por así decirlo, es que ese campo no se puede repetir ni aquí ni aquí. O sea, tiene que ser un campo único en ambas tablas, ¿vale? Bueno, en este caso se podría repetir porque podríamos decirle que el empleado, por ejemplo, Ana, o el empleado Jorge tiene 2 vacaciones, entonces se repetiría otra vez el código. En este caso no habría problema que se repitiese, pero en uno de los dos casos tiene que ser único. Entonces tiene que ser un campo, un primary key, un clave en base de datos que se dice. Tiene que ser un campo que identifique inequívocamente al registro. O sea, que si como código de empleada Cristina tiene el número 1, va a ser siempre el número 1. O sea, no va a tener otro código de empleada. Puede ser el código de empleada, puede ser el DNI, algo que nos identifique el objeto. Si es un producto, por ejemplo, por su código de referencia. ¿Vale? Podría ser, imaginaos esta tabla podría ser la de productos, y esta tabla podría ser la de ventas de productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente el producto se va a repetir porque yo lo voy a vender más de una vez. Pero en el caso del código en sí, en la tabla de productos no puede haber dos productos que tengan el mismo código. Igual que no puede haber dos personas que tengan el mismo DNI o dos empleados que tengan el mismo código de empleado, ¿vale? Entonces, sí que tenemos que tener claro que uno de los campos tiene que ser un campo clave, un campo de referencia que no se debe repetir. Puede que no se repita ninguna de las dos, como pasa en este caso, puede ser, pero si se repitiera, por ejemplo, en este caso no pasaría nada, ¿vale? En uno de los dos tiene que no repetirse. Vale. Lo segundo que tenemos que saber, o sea, una vez que ya tenemos identificado el campo y que está en ambas tablas, porque tenemos que referenciar a través de ese campo ambas tablas para que él sepa cuáles son las vacaciones de cada uno de los empleados, lo siguiente que tenemos que hacer es coger cada una de estas tablas y darle a través de la pestaña de inicio un formato de tabla. ¿Por qué? Porque a cada tabla de estas le vamos a tener que asignar un nombre. O sea, en el momento que le damos un formato de tabla, aquí donde pone el nombre de la tabla, pues le tendremos que dar un nombre. Yo, por ejemplo, a esta la voy a llamar empleados, y a esta le voy a dar también un formato de tabla. No os preocupéis porque si habéis visto el primer vídeo de tablas dinámicas, sabéis que en el momento que le damos un formato de tabla, toda la tabla se autodimensionan. Con lo cual no necesitaríamos estar pendientes de nuevos registros o no, aparecerían automáticamente en nuestra tabla dinámica. Vale, una vez estamos aquí, le doy un formato de tabla, le voy a dar otro color para que lo podamos ver bien.
y le voy a llamar vacaciones. Vale. Uy, vacaciones. Vale. Vale. Una vez tengo la tabla de empleados y tengo la tabla de vacaciones, voy a proceder a generar las tablas dinámicas. Me posiciono sobre la primera de las tablas, no hace falta seleccionarla, con posicionarla es suficiente. Nos vamos a insertar y nos vamos a tabla dinámica. Obviamente, fijaos que aquí ya no me pone la referencia de posición de la tabla, sino que me pone que él va a generar una tabla dinámica a través de esta tabla de empleados, ¿vale? Que directamente la llama empleados porque es la dimensión que tiene. Le voy a decir que la quiero generar en una nueva hoja de cálculo y le voy a decir que la quiero agregar al modelo de datos. Vale. Importante lo de agregar al modelo de datos, ahora veréis por qué. Vale. Vale. Y ya la tendría. El momento que yo he agregado la tabla dinámica al modelo de datos, veréis que aquí en todas me aparecen empleados y vacaciones. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que quería las tablas agregarlas al modelo de datos. Y él me dice que activa, ahora mismo tengo la de empleados. Vale, yo podría cargar activa, o sea, podría coger, que como veis aquí tenemos la tabla de vacaciones, podría agregarla, mostrarla en la pestaña activa para poder trabajar con las dos. Vale, ya tengo las dos tablas, digamos, estáticas para convertirlas en dinámicas. O sea, estas dos tablitas ya puedo a través de aquí trabajar con ellas y poder generar mi tabla dinámica. Vale, pero ¿cuál es el problema? Antes de convertir la otra tabla de vacaciones en una tabla activa para poder convertir o para poder trabajar con mi tabla dinámica, tenéis que realizar la relación de la tabla. ¿Vale? En el momento que habéis agregado al modelo de datos esas dos tablas, fijaos que os aparece aquí en la pestaña de herramientas de tabla dinámica, en la parte de analizar, el campo relaciones. El campo relaciones lo que os va a preguntar es cuál es la relación entre una tabla y otra, o sea, cuál es el campo que relaciona ambas tablas. Si no tuvierais un campo que relacionara ambas tablas, a la hora de trabajar con tablas dinámicas, el resultado que os daría sería erróneo, porque os repetiría los registros, ¿vale? O sea, me diría que empleadas o empleado Joaquín hay 85, con lo cual no nos valdría, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, como os digo, es una relación. Si habéis visto alguna vez base de datos, entenderéis a qué me estoy refiriendo. Vale, nos vamos a nuevo. Vale, y una vez estamos en nuevo, él lo que nos pregunta es, primero, tabla de origen, tabla de destino. La de origen es, o la primera tabla que se pone siempre es la tabla donde sabemos que el dato no se va a poder repetir jamás, que en este caso es el empleado. ¿Por qué? Porque no voy a tener dos empleados con el mismo código. Vale, y aquí donde me dice columna le tengo que decir cuál es el campo que no se va a repetir, que en este caso es el código. Vale. En la segunda tabla, que es la tabla relacional, lo que tengo que decirle es que en la otra tabla, que es la de vacaciones, ¿cuál es el campo coincidente? Obviamente es el campo que se llama igual. En este caso se llaman igual, pero si esto, por ejemplo, lo heredáis de una base de datos, no tiene por qué llamarse igual, ¿vale? Tendréis que ver cuáles son los valores para ver cuáles son los valores coincidentes. No tendría por qué llamarse igual. Entonces, en este caso me está realizando una relación que me dice que el código del empleado tiene relación con el código de las vacaciones. ¿Qué significa? Un código relacional de este estilo, le voy a dar a aceptar para que lo veáis. Un código relacional de este estilo lo que nos está diciendo es que un empleado puede tener muchas vacaciones, pero unas vacaciones solo son asignadas a un empleado. O sea, unas vacaciones concretas son para un empleado concreto. Vale, si tuvierais algún dato mal en la tabla, esto daría error. Por eso normalmente os decía que este tipo de operaciones se realizan con tablas o datos que están sacados de una base de datos, que obviamente este filtro ya lo tienen hecho. Vale, pues una vez lo tengo hecho, le voy a cerrar y ya puedo sí agregar esta tabla al modelo de datos. O sea, perdón, al modelo de datos. Puedo por fin agregar esta tabla a las tablas activas. Me voy aquí a vacaciones, le digo que la quiero mostrar en la pestaña activa y ya tendría las dos tablas con las que poder trabajar. Vale, si quisiera ver a través del nombre del empleado su sueldo, por ejemplo, y además quisiera saber las vacaciones que tiene ese empleado, ahora de la otra tabla podría coger las vacaciones y me diría el nombre del empleado, de la otra tabla el día que ha cogido vacaciones o que va a coger vacaciones y su sueldo base. Bueno, espero que esta explicación os haya servido y os haya gustado. Dadme un like y hasta la próxima.